Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca y no olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a esta casa, como siempre. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido a este programa, como siempre, Marc. Muchas gracias. Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. Y José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido a esta mesa. Buen día. Silvia, empieza este sábado, mañana, un viaje de 9 días por Cuba y por Estados Unidos el Papa Francisco, el Papa argentino. Aterriza en La Habana el día sábado, como decíamos. Estará en distintas plazas, se encontrará con Raúl Castro, el presidente, el líder cubano. Es la tercera vez en 17 años que un papa aterriza en la isla. Lo hizo primero Juan Pablo II, después Benedicto XVI y ahora lo hace el Papa Francisco. Muchas personas consideran que esto no solamente puede ser un viaje pastoral, se calcula que un 60% de los cubanos pueden ser católicos, aunque van a misa, según estadísticas del Departamento de Estado, más o menos un 4% o un 5%. En Cuba ha habido un régimen comunista. Pero muchas personas consideran que esto puede servir para que haya una apertura política en Cuba. ¿Usted cree que eso puede pasar? Yo lo que creo es importante que uno obviamente encuadra al Papa como el jefe de la Iglesia de 1.200 millones de personas, pero su figura trasciende eso. El Papa trasciende la religión y es un Papa incluso para gente que no tiene idea de lo que es la religión y les gusta. Sobre el Papa están lloviendo en este momento millones de presiones. La gente que quiere que, por ejemplo, están haciendo movimientos para que haga algo más firme en Estados Unidos con el tema de la pederastía. Están pidiendo ayuda para que trabaje por lo de Cuba. Hay enorme expectativa. Yo lo primero que diría es que nada va a cambiar de un día para el otro. Esto es algo que el Vaticano se encarga de decirlo todo el tiempo, pero sí que marca un rumbo y lo pone en una escala moral y apolítica. Digamos, remarca la agenda de apertura hacia Cuba, indudablemente, pero desde un movimiento apartidario. No es la agenda de Obama, no es la agenda de los republicanos, es una agenda, si se quiere, moral. El Vaticano ha venido desde hace mucho tiempo diciendo que la población cubana no podía seguir soportando este castigo. Y curiosamente, apenas horas de que llegue el Papa, sabemos que lo del embargo no se va a poder hacer, pero la Casa Blanca hace un movimiento muy fuerte para flexibilizar aún más, dentro de lo que puede administrativamente, su apertura hacia Cuba, flexibilizando operaciones financieras, permitiendo a norteamericanos la apertura de negocios en Cuba, la apertura de cuentas. Es decir, hay un movimiento importante en la misma línea que ubica la senda, ratifica la senda. No esperemos acciones muy concretas, pero la senda se está marcando. Es verdad que en Cuba además van a poner en libertad a 3.500 presos, algo más de 3.500 presos, de una medida que no ocurría hace varios años, todo esto por la llegada del Papa. El Papa, después de pasar por Cuba, vendrá aquí la semana entrante, el día 22, a los Estados Unidos, a Washington, a Filadelfia y a Nueva York. Y además el Papa jugó un papel muy importante en el deshielo entre Washington y La Habana, deshielo que fue anunciado el pasado 17 de diciembre simultáneamente por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aquí en la Casa Blanca, y por Raúl Castro en La Habana. Y eso fue el comienzo de unas conversaciones que culminaron con el restablecimiento de relaciones diplomáticas rotas el 3 de enero de 1961. El embargo aquí en Estados Unidos sigue vigente, eso depende del Congreso y por ahora no parece que se vaya a levantar. El Papa además jugó un papel clave, y usted escribió mucho sobre eso, porque fue una especie de mediador para que Cuba pusiera en libertad a un ciudadano estadounidense, Alan Gross, quien pudo regresar después de haber estado preso varios años en Cuba. ¿Qué cree usted que va a pasar con este viaje del Papa en Cuba? ¿Qué puede ocurrir en la isla políticamente hablando? Es muy interesante el papel, aunque el Papa es un líder espiritual, también es un jefe de Estado y tiene un papel político. Me parece muy interesante el papel de diálogo, ¿no? que tiene el Papa Francisco y que contrasta con Juan Pablo II, Wojtyła, el Papa polaco, que fue clave en el fin del comunismo, pero con una política de confrontación. Y de hecho estos días, hablando con personas católicas en Estados Unidos, conservadores,
hay un cierto tono de reproche hacia la política exterior actual del Vaticano, que se ve como demasiado conciliadora, apaciguadora, con uno de los últimos bastiones del comunismo, ¿no? Y que de hecho son dos... Claro, el Vaticano hace política, está claro, y como ocurre con las grandes potencias, porque el Vaticano es un estado muy pequeño, pero es un estado, una iglesia de 2000 años, y bueno, Stalin decía cuántas divisiones tiene el Vaticano, ¿no? Preguntaba, pero el Vaticano al final se impuso a la Unión Soviética, en realidad. Bueno, como en cualquier gran potencia, gran país, tiene varias doctrinas, ¿no? Y la doctrina de Francisco es muy distinta de la doctrina que imperó con el Papa Wojtyła o con Ratzinger, el que le sucedió, ¿no? Y bueno, la cuestión es si la política del diálogo y de la aproximación, que es la misma que tiene Barack Obama, puede funcionar, ¿no? Yo creo que es la apuesta de Francisco, y lo interesante es que también es la apuesta de la superpotencia de Estados Unidos, y ahí hay una afinidad que yo creo que será muy interesante entre Obama y Francisco, que se verá en Estados Unidos, no solo en el tema de Cuba, en el tema del cambio climático, de las desigualdades, de la inmigración. Es decir, estamos hablando de Cuba, pero la siguiente etapa será llegar a Estados Unidos, y el Papa se va a meter de lleno en los debates más duros y controvertidos de la política estadounidense. Y el Papa Francisco es jesuita, y Raúl Castro y Fidel Castro estudiaron con jesuitas. Sí, pero yo creo que lo interesante del caso, a diferencia, por ejemplo, del papel que pudo haber jugado Juan Pablo II en un país, por ejemplo, como Polonia, cuando todavía no caía el muro de Berlín, donde en países como Polonia o Lituania realmente había una sed de esta religiosidad porque las iglesias habían sido convertidas en museos. El terreno no es igual en Cuba. O sea, los cubanos son muy devotos, pero no son nada piadosos. Y yo creo que los cubanos, por eso el dato que tú dabas, las pocas visitas de los cubanos a las iglesias, esto no quiere decir que no sean devotos, pero tienen otra forma de practicar su fe y su religiosidad. Yo creo que es otro el terreno que va a encontrar el Papa Francisco, de apertura más política que religiosa, y además teniendo en cuenta que no acompaña, porque en un país de 11 millones de habitantes hay, creo, 350 sacerdotes, entonces sí, tendrán un poco ver si puede abrir el camino para incorporar a estos nuevos ejércitos del Vaticano con sotana. Pero yo creo que básicamente lo que va a hacer el Papa Francisco es apurar este proceso de transición y apertura política y democrática que ya ha comenzado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Marc, hubo debate entre los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos hace 2 días, a mediados de esta semana. Las elecciones son en noviembre del año entrante, faltan prácticamente 14 meses. Hubo 11 precandidatos ahí. Estaba Donald Trump, que sigue encabezando las encuestas con un 30,5%, seguido por Ben Carson, el neurocirujano, por Jeb Bush, el exgobernador de la Florida, que tiene un 7,8%. Después vienen Ted Cruz, Marco Rubio, Mike Huckabee y Carly Fiorina, la única mujer que fue presidenta de Hewlett Packard, que hoy tiene el 3,3%. El diario The New York Times hoy tiene un editorial titulado Crazy Talk y dice que parece que estaban todos locos, que hablan estos precandidatos de locuras. Ellos dicen que hay que construir ahora un doble muro en la frontera con México, y pregunta el New York Times si ellos alguna vez habrán ido en automóvil a la frontera a ver eso cómo es. Dicen, por ejemplo, que Jeb Bush proponía cosas también absurdas, que todos estaban prácticamente locos, que estaban desconectados de la realidad. Pero lo que llama la atención es que páginas web como Político aquí en Estados Unidos dicen que la señora Fiorina, Carly Fiorina, le plantó cara a Donald Trump y fue la única que lo frenó en algún momento dado, porque él se había referido a ella, a su aspecto físico en cierto modo, y ella dijo, ya todas las mujeres de este país han oído lo que este señor dijo, y lo hizo quedar mal. Dice Político que este sí puede ser el final de Trump. Claro que llevamos hablando del posible final de Trump varios días. ¿Puede serlo esta vez? No me atrevo a decirlo, porque como bien dices, Trump primero insultó a los latinos de Estados Unidos, que es un grupo de votantes cada vez más importante, y los políticos saben que no pueden ganar si no los insultó. Insultó a los veteranos de guerra y a John McCain, que es un héroe, y dijeron, bueno, si insultas a McCain ya va a caer en los sondeos, ¿no? Pues bueno, siguió subiendo. ¿Qué más? Insultó a las mujeres, insultó a Fox News, que es la cadena conservadora, que cualquier candidato republicano tiene que estar congraciado con Fox News. Pues también insultó a Fox News y siguió subiendo. Entonces yo sería cauto a la hora de pensar que ahora sí que es el momento en que cae, pero también creo que en algún momento acabará el fenómeno Trump, o por lo menos se va
va a bajar. ¿Puede ser este? Es posible. Lo llamativo, lo interesante es que por primera vez en el debate del miércoles los otros candidatos empezaron a plantarle cara, ¿no? Hasta ahora era no decir nada, ignorarlo, no atreverse a contradecirle, y por primera vez hubo otros competidores que lo hicieron, y especialmente Carly Fiorina, que por eso yo creo que se ha creado esa especie de consenso entre la crítica, ¿no? Porque esto es un espectáculo en el que los críticos escriben sus críticas como el teatro, ¿no? Pues los críticos han dicho que Carly Fiorina la han proclamado vencedora del combate, ¿no? Bueno, es posible que sea por eso. Y fíjate que yo creo que es interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos niños, bueno, a mí me tocaba que Hace mucho tiempo, cuando tú te enfrentabas, te tenías que pelear con alguien, pues te enfrentabas con un niño, ¿no? Pero si te enfrentabas, te ponían enfrente a una niña, ya te lo pensabas 2, 3 veces. Y es muy interesante cómo este gladiador que es Donald Trump, este macho alfa, de repente se encuentra con una mujer que está muy bien plantada, que le ha respondido, que lo ha dejado en evidencia. Y curiosamente se está convirtiendo Carly Fiorina en esta fuerza que es capaz de neutralizar o por lo menos abollarle la armadura al señor Trump, ¿no? Yo creo que va a ser interesante, pero en cualquier caso yo creo que esta es una carrera de relevos todavía muy abierta, muy abierta. Se van a ir relevando uno tras otro. Por el momento como que tropezó Donald Trump con su arrogancia y su falta de conocimiento en materia de política exterior, y de eso sacó ventaja Carly Fiorina. El que no parece sacar ventaja de nada es el pobre de Jeb Bush, que se ve, está un poco tardón, lento de reflejos, y yo creo que todo es provisional, pero sí creo que por primera vez está perdiendo gas el señor Trump. Silvia Pisani. Es curioso, ¿no? Pero una de las cosas que pasa ahora, yo diría que hay que estar atentos a esto. El primer dato de este debate para mí es que Carly Fiorina se consolidó en el bloque de los que se les puede recordar el nombre. Tenemos 11 candidatos y muy pocos pueden decir de memoria la lista de los 11. Podemos decir 5 o 6. Carly Fiorina entró en ese pelotón. Obviamente ahora el escrutinio va a ser mayor y los republicanos que quieren serrucharla, por ejemplo, están mirando ahora cómo fue la historia de su salida de Hewlett Packard. Si la despidieron, si se fue, por qué la despidieron. O sea, empieza la visión microscópica de Carly Fiorina. Demostró que tiene muy buenas armas. Un punto interesante y que también es una visión del machismo. Las dos cosas. Una de las cosas que se está marcando ahora claramente es que el Partido Republicano, que no tenía contacto con las minorías, parecía que Carson podía hacerlo, este neurocirujano afroamericano, pero lo primero que hay que hacer con Carson es entenderle, porque cuando habla no se le entiende ni cuando habla de vacunas, entonces cuesta un poco seguirlo, pero que encuentran un lazo con la minoría femenina, por así llamarla, cuando la población de este país es mayoritariamente femenina. Es un lazo muy sólido el que trazó Carly Fiorina con las votantes mujeres, muy sólido. Yo diría que es interesante ese dato, y me reía hoy leyendo análisis que decían, obviamente escritos por hombres, que decían, bueno, si no llega a ser candidata a presidenta, suena bien para la vicepresidencia. O sea, pero es un muy buen dato, es un muy buen dato. O sea, creció tanto que si no está como para encabezar, ya habría que considerarla para algo en el gobierno. O sea que es el momento Carly, el candidato anaranjado se nos está destiniendo, es un mal momento para Donald Trump. No sabemos si puede repechar, porque la gran ventaja, que esto es el tercer dato que hay que tener en cuenta, ahora tenemos una semana más hasta que empiece el raconto de donaciones. Había un mail que está corriendo que dice que los ayudantes de Jeb Bush están pidiendo desesperadamente aportes para llegar a fin de mes demostrando que las bases le responden. Hay que ver cómo reaccionan a Carly Fiorina, cómo crecen los cheques, y el que no tiene problemas con eso es Donald Trump, que firmó cheques muchas veces, o sea que si no se los dan, no les importa. Pero ahora empieza la carrera por el dinero también. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc, ¿para quién ha sido esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Ha sido una mala semana para el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Aquí solemos últimamente elogiarlo por sus iniciativas en política exterior, con Irán, con Cuba, pero yo creo que hay un aspecto de su política exterior que ha sido un fracaso rotundo.
y es Libia. Y esta semana han salido varias noticias que lo confirman, ¿no? En Libia Barack Obama no sabe qué hacer. Tiene opciones, ninguna es buena. El régimen de Bashar al-Assad y el Estado Islámico están opuestos y Estados Unidos está paralizado y durante una parálisis que dura 3 años y la guerra se enciende y se enciende. El año pasado Obama aprobó un plan de 500 millones de dólares para armar y entrenar a rebeldes moderados, entre comillas, de Siria, que servirían a los intereses de Estados Unidos. Entrenaron a centenares, 54 se graduaron. Estos 54 en julio fueron víctimas de un ataque de Al-Qaeda. Bueno, de los 5.400 que era el objetivo de entrenar, solo hay 4 o 5, lo cuenta hoy el New York Times, que están sobre el terreno luchando, ¿no? Y esto es un fracaso estrepitoso. La propia Casa Blanca ha admitido que es necesario un cambio de estrategia, incluso ha tenido algunas declaraciones un poco feas, diríamos, diciendo que, lavándose las manos, diciendo que Obama tomó la decisión de armar a estos rebeldes presionado por sectores belicistas de Washington. Y ahora llega el punto de que la administración Obama cree que debe dialogar o colaborar con Rusia para solucionar el conflicto en Siria, lo que representa un cambio también de estrategia enorme. Por todos estos motivos yo creo que ha sido una mala semana para Obama. ¿Para quién fue esta semana, Silvia Piceni? Una semana nefasta. Esta ha sido una mala semana para quienes nosotros muchas veces llamamos Frau Europa, que es Angela Merkel. Ha perdido un resorte importante de su gobierno, que es el responsable de los refugiados. El señor Manfred Schmidt tuvo que renunciar, él dijo razones personales, pero obviamente está atrás de la crisis de los refugiados de Siria. Una crisis que sigue poniendo a Europa frente a una encrucijada que no sabe cómo resolver y que ahora estamos viendo llamativamente que se hace con mucho voluntarismo. Recordamos que Angela Merkel, cuando esto empezó y hizo el llamado a recibir los refugiados, dijo el asilo no tiene límite, y esto originó lo que en España muchas veces se define como un efecto llamada. Hay una marea de desesperados que se está yendo de Siria. Hay quienes hablan de desplazamientos de 6 millones de personas, otros de más todavía. Es evidente que se está atacando el problema en sus consecuencias y no en sus orígenes. Y Angela Merkel es esta semana un poco la víctima de esto, con miembros de su gobierno, que hacen lo que pasa en estos casos, que es que renuncian, pero el problema sigue. Y por eso creo que es una mala semana, porque hay una luz amarilla para un problema que es profundísimo, para el que no se encuentra la solución de fondo y que nos va a seguir dando mucho que hablar. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal. Pues fue una semana fatal, yo creo que para Donald Trump. Tras el segundo debate del Partido Republicano, el hecho de que un buen número de analistas políticos comiencen a decir que quizás se ha acabado el momento Trump, te habla de hasta qué punto Donald Trump podría estar ya de bajada, perdiendo fuelle. Durante el debate se le cronometró, incluso hubo un silencio de Donald Trump durante 37 minutos en pleno debate, porque no podía intervenir. Una cosa es cuando Donald Trump interviene para insultar, para descalificar, y otra cosa es cuando tiene que intervenir para hablar de la política exterior, que va a ser Estados Unidos frente a Rusia, que va a ser Estados Unidos en Siria. Y yo creo que el hecho de que Donald Trump diera la medida de sus incapacidades en materia de política exterior y sobre todo también quedara en evidencia con esa zancadilla que le metió Carly Fiorina, te demuestran que Donald Trump quizá ya no las tiene todas consigo, y por eso creo que ha sido una mala semana para él. Hay una columna por ahí en el New York Times que se pregunta si Donald Trump puede comprar una política exterior, porque siempre que le preguntan dice, no, yo contrataré unos muy buenos asesores. Gracias, Marc Basset, por haber estado aquí, Silvia Piceni y Jaime Hernández. Ustedes no se vayan porque a continuación, después del boletín de noticias, entrevista exclusiva aquí con Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, uno de los mejores institutos de análisis, de los mejores think tanks, como se dice en inglés, de España y de Europa. Ya volvemos. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y ahora tenemos a un invitado muy especial. Se trata del director del Real Instituto Elcano, uno de los think tanks, de los institutos de pensamiento y de análisis más importantes de España y de Europa, Charles Powell. Bienvenido aquí a este programa, señor Powell. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí. Ha venido usted a Washington acompañando al príncipe Felipe, el monarca español que venía con la reina, con Leticia Ortiz. Y además sostuvo el rey Felipe,
hasta era príncipe hasta hace poco y todo el mundo sigue diciendo. Nos pasa a todos esto. Y nos pasa a todos. El rey Felipe ha mantenido una cita con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el despacho oval de la Casa Blanca hace pocas horas. ¿Qué importancia tiene ese viaje? Tiene mucha importancia en perspectiva española porque es el primer viaje del rey, como rey, a Washington. No era un viaje de Estado, era un viaje oficial, pero yo creo que hay que verlo como parte, digamos, de su presentación al mundo, la presentación al mundo de este joven monarca que sobre todo tiene ante sí el enorme reto de superar las dificultades, los problemas, la crisis que dejó su padre, el rey don Juan Carlos. En estos últimos meses el rey Felipe ha visitado México, ha visitado Francia y ahora Estados Unidos, con lo cual, digamos, esta es su presentación en estos tres grandes lugares claves para la política española: Europa, América Latina y Estados Unidos. ¿Qué fue lo más importante en esta reunión? Porque lo que apareció en la prensa española fue una declaración del presidente Barack Obama que dijo que a él le gustaría ver una España fuerte y unificada. Sí. Se estaba refiriendo Obama, uno supondría que sí, al hecho de que hay intereses independentistas, especialmente en dos regiones de España, en el País Vasco por un lado y en Cataluña por otro. Y hablando de Cataluña, que es esta comunidad autónoma que está al noreste, cuya capital es Barcelona y donde hay algo más de 7 millones de habitantes, pues hay unas elecciones legislativas, regionales, el próximo día 27. Sí, yo creo que la diplomacia española lo que quería sobre todo era obtener una declaración formal por parte del presidente Obama, como ya se produjo en relación con Escocia y el referéndum escocés, en el cual, afortunadamente, en mi opinión, los independentistas fueron derrotados hace ya más o menos un año. En aquel momento Obama también se pronunció a favor de la necesidad de que el Reino Unido permaneciera unido, y por lo tanto la diplomacia española lo que buscaba era una declaración comparable, y eso es lo que se ha obtenido. Yo creo que el tono de la declaración de Obama ha sido correcto, no ha sido excesivo, lo cual hubiera sido visto también como una injerencia en un tema interno de un país amigo, pero sin duda supone un espaldarazo en presencia de quien representa la unidad y la continuidad del Estado español, claro. Las elecciones en Cataluña del 27 de septiembre van a ser unas elecciones claves, entre otras cosas, porque los partidos independentistas, y están encabezados también por Artur Mas, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, del gobierno regional, lo que han manifestado es que si los partidos que están a favor de la secesión logran una votación superior al 50%, y no solamente votos, sino en escaños en el Parlamento regional, eso debería interpretarse como que la mayor parte de los catalanes o de la gente que vive en Cataluña quiere la independencia. ¿Se debe interpretar así? ¿Debe analizarse la elección catalana de esa manera? Bueno, este es un tema muy complejo. Efectivamente, formalmente, estas son unas elecciones legislativas para elegir el próximo gobierno autonómico catalán, que existe gracias al Estatuto de Autonomía catalán y gracias a la Constitución española. La paradoja es que se están presentando a estas elecciones una coalición de partidos que han optado abiertamente por la independencia y que han optado también por interpretar estas elecciones como un plebiscito. Para ellos realmente lo que está en juego no es la elección del futuro gobierno catalán, sino la decisión sobre la independencia. Bueno, esto es deshonesto políticamente y además esto tiene varios problemas. Por ejemplo, esta coalición de partidos sostiene que si obtienen 68 escaños, es decir, la mayoría absoluta de escaños, con independencia del número de votos necesarios para obtener esos 68 escaños, eso será suficiente para iniciar el proceso de declaración unilateral de independencia de Cataluña respecto de España. Constitucionalmente, políticamente, yo diría incluso moralmente, a mí me parece absolutamente inaceptable esa decisión. Los secesionistas mueven la portería, ¿no? Ellos definen las reglas de juego y mueven la portería según los objetivos que van señalándose, que van marcándose a lo largo del proceso. Dicho esto, es indudable que si esta coalición independentista obtiene los 68 escaños, se abre un periodo político de gran incertidumbre en el cual realmente el futuro de la relación entre Cataluña y el resto de España estará en duda. Ellos se han marcado una hoja de ruta, ellos piensan que pueden alcanzar la independencia plena en un plazo de 18 meses y ellos han explicado cuáles son los pasos que adoptarán durante este tiempo. Mucho dependerá de la reacción del Gobierno de Madrid y, como usted sabe, en diciembre hay unas elecciones generales en España y, por lo tanto, mucho dependerá
de esas elecciones generales que presumiblemente se celebrarán el 20 de diciembre. Antes de continuar con asuntos electorales en España, no puedo dejar de preguntarle por un detalle que podría parecer frívolo, pero no lo es, y tiene que ver con el encuentro entre la reina Leticia, la reina de España, con Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos, porque, y lo verán en las fotografías los televidentes, realmente los gestos de las dos demuestran una relación muy cálida. Rara vez ve uno a la primera dama de Estados Unidos siendo tan amable con la esposa de un mandatario o de un monarca extranjero y viceversa. ¿No le llamó eso la atención? Me ha llamado mucho la atención y me ha causado, confieso, un gran placer, porque en España a menudo hay críticos que desde cierta frivolidad critican a la reina Leticia, se fijan solamente en cómo va vestida, en el peinado, etcétera. Ella es una gran mujer, es una mujer muy inteligente y yo tengo el honor el placer de tratar con ella con cierta frecuencia, precisamente en relación con la preparación de estos viajes. Tiene un conocimiento de los temas extraordinario. Por ejemplo, una de las cuestiones que ellas comparten, uno de los intereses que comparten es todo lo relacionado con el mundo de los alimentos. Doña Leticia, por ejemplo, tiene un gran interés por el funcionamiento del Food and Drug Agency norteamericano, porque ella tiene una especial sensibilidad en relación con estas cuestiones y Michelle Obama, al parecer, comparte este interés. Por lo tanto, no fue simplemente una relación más o menos protocolaria entre las dos primeras damas de ambos países, sino que realmente hubo química y se ve en las fotos, ¿no? Realmente fue una bonita visita desde ese punto de vista. Usted hablaba de las elecciones generales en España, que en realidad son las elecciones legislativas. Como España es un régimen parlamentario, pues de esas elecciones surge el jefe del gobierno, el presidente del gobierno, que en realidad es un primer ministro. ¿Qué puede pasar allí? Porque en los sondeos está en primer lugar el Partido Popular, el PP, cuyo líder es el presidente actual del gobierno, Mariano Rajoy, conservador. Posteriormente aparece el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es el partido principal de la oposición, cuyo jefe es Pedro Sánchez, que será el candidato. Y más abajo aparecen dos partidos que no están tan lejos. Uno de ellos es Podemos, del que hemos hablado mucho en este programa, cuyo líder es Pablo Iglesias, que tiene alrededor del 15% de la intención de voto según las encuestas. Y también aparece un partido de centro derecha encabezado por Albert Rivera, que se llama Ciudadanos. ¿Qué puede ocurrir en esas elecciones de diciembre? ¿Quién puede ganar? Porque se llega a hablar incluso de que en un caso extremo podría haber una coalición, rarísimo, entre el PP y el PSOE, tradicionales enemigos políticos. Efectivamente. La verdad es que el panorama es un panorama todavía muy fluido y muy incierto, ¿no? Durante más de un año llevamos hablando del auge de estos nuevos partidos. Efectivamente, Podemos, partido de la izquierda más o menos radical, y Ciudadanos, partido más centrado, españolista, cuya, digamos, principal preocupación es la unidad de España, etc. Yo siempre he pensado que esta idea de que el bipartidismo estaba condenado a muerte se estaba exagerando mucho. Los dos grandes partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, son dos grandes partidos, tienen más de 500 000 de militantes, tienen una larga historia electoral a sus espaldas, tienen grandes maquinarias electorales. Y yo creo que evidentemente mucho tiene que ver con la crisis económica, ¿no? La población española ha atravesado una crisis brutal de 6 años de duración, con niveles de desempleo altísimos, en torno al 25%, hoy afortunadamente algo menor. Hoy finalmente España está creciendo, es la segunda economía que más rápidamente crece en la Unión Europea, más del 3% anual, pero el coste social de esta crisis ha sido brutal y es lógico que eso haya generado desafección. Yo creo que a medida que se ha ido recuperando la economía, muchos españoles han empezado a volver a creer un poco más en las opciones tradicionales, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista. A pesar de eso, los dos partidos emergentes van a tener un resultado razonable, superior al 10%. Yo creo que, como sugieren las encuestas, ganará el Partido Popular y lo más probable, el escenario creo más probable, es una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, lógicamente encabezada por el Partido Popular, que será el partido más votado. Pero no existe la garantía absoluta de que la suma de estos dos partidos sea suficiente para gobernar. La segunda opción sería una coalición entre el Partido Socialista y Ciudadanos, pero de nuevo tampoco existe la certeza de que esto sea suficiente. Y efectivamente existe esta tercera posibilidad interesante, ¿no?, de un pacto entre los dos grandes partidos, una gran coalición como la que existe, por ejemplo, en Alemania en estos momentos.
El problema que plantea la gran coalición es que beneficiaría a los emergentes, a los nuevos partidos, que dirían, lógicamente, que esto es, digamos, el abrazo de dos partidos decadentes que se abrazan para no hundirse y ahogarse definitivamente. Por otro lado, digamos, la retórica, el enfrentamiento entre los dos grandes partidos ha sido muy duro, ¿no?, durante estos años. Y un rumor que está circulando en Madrid últimamente es que posiblemente el Partido Socialista exigiría a Mariano Rajoy que se retirara como cabeza de la lista del Partido Popular para hacer posible esa gran coalición. Es un escenario insólito, nunca ha ocurrido nada parecido, pero dadas las circunstancias que son insólitas, no se puede descartar. Señor Powell, el rey Felipe de España, antes de llegar a Washington, pasó por México. ¿Qué tan importante es hoy México para España? Bueno, la visita a México ha sido muy importante. Los empresarios y el gobierno español ven en México el principal, digamos, socio español en América Latina. Esto está claro desde hace mucho tiempo y evidentemente el tamaño de la economía mexicana lo justifica. Están pasando también cosas interesantes. Por ejemplo, usted conoce el Instituto Cervantes, que es un instituto creado por España para proyectar la lengua y la cultura española en el exterior. Pues bien, por primera vez el Instituto Cervantes se ha aliado con las autoridades mexicanas para abrir institutos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo eventualmente. Es decir, las autoridades españolas por fin se han dado cuenta de que el español no es monopolio de España, que el español es una lengua universal que hablan 500 millones de personas en todo el mundo, en muchos países del mundo, latinoamericanos lógicamente sobre todo, y por lo tanto España empieza a ver en México también un aliado estratégico en lo que a la lengua y a la cultura se refiere. Pero sobre todo el énfasis es la cooperación económica, las inversiones mutuas. España recibe muchísimo petróleo de México. México es uno de los principales proveedores de petróleo de España y España, como usted recordará, tiene un déficit energético muy importante, prácticamente importa toda su energía. A pesar de eso, yo creo que hay otros dos países que conviene mencionar, ¿no? El primero es Colombia. Para España, no solamente para la corona, para el gobierno español, para la sociedad española, yo diría que Colombia es el país latinoamericano que más potencial tiene en lo que se refiere a la relación bilateral, por su estabilidad política, algo que quizás hace unos años no habríamos subrayado, pero hoy creo que vale la pena subrayarlo, por su espectacular crecimiento económico, por su creciente cohesión social. Colombia hoy creo que es una sociedad mucho más inclusiva socialmente de lo que era hace 10, 15, 20 años. Y también por un tema muy importante, yo diría que Colombia es el país más hispanófilo de América Latina. Es el país, por ejemplo, que más cultiva la lengua española. Es un tópico, pero es cierto. Es el país también donde más afecto hay, yo creo, por muchas tradiciones culturales que son de raíz española. Por lo tanto, Colombia también se ve como un socio clave. Y el tercer país es Perú. Perú por su desempeño económico, por su estabilidad política y también por su potencial de crecimiento. Usted es historiador, además se graduó de la Universidad de Oxford con honores y ha escrito muchos libros sobre, también sobre cuestiones de historia europea y ha analizado mucho los asuntos europeos. Una de las grandes crisis en Europa actualmente es la de los refugiados sirios. Sí. Gente que está huyendo de la guerra precisamente en Siria y en esas zonas entre Turquía e Irak y demás. Ahí funciona el Estado Islámico, un grupo que ha cometido muchísimos atentados terroristas, que además está destruyendo patrimonio cultural, como por ejemplo algunos templos romanos y algunas edificaciones romanas en la ciudad de Palmira. Está manejando Occidente, por decirlo así, Estados Unidos y la Unión Europea, bien esa crisis con el Estado Islámico o han fracasado? Bueno, en nuestro seminario conjunto organizado con el Wilson Center aquí en Washington y el Instituto Elcano estuvimos analizando precisamente este tema ayer y nuestra conclusión es bastante pesimista, debo reconocerlo. En primer lugar, porque el Estado Islámico está ahora mismo básicamente en Irak y en Siria, y tenemos que hacer frente a este doble reto de forma simultánea. Voy a hablar rápidamente de los dos países. En Irak básicamente existen tres comunidades, la suní, la chií y la kurda. Irak probablemente ya no va a volver a ser nunca un Estado unido, soberano. Incluso autoridades del mundo de la inteligencia norteamericana lo han reconocido recientemente. El jefe de la inteligencia de defensa norteamericana sorprendió un poco a todo el mundo diciéndolo hace apenas una semana. Esto va en contra además de, digamos, de la postura oficial de la administración Obama. Por lo tanto, tenemos un Estado iraquí
del cual hemos retirado las tropas, los occidentales. Quedan ahora mismo solo unas 3.000 tropas norteamericanas y también tropas de países europeos que están entrenando a los iraquíes. El problema, como usted sabe, es que las tropas iraquíes no han podido hacer frente al avance de este fenómeno del Estado Islámico. Y yo digo en broma, es una broma un poquito sangrante, que estos soldados se rinden con más rapidez de la que nosotros podemos entrenarlos, ¿no? Y es cierto, y lamentablemente es así. ¿Qué ocurre en Irak? Por un lado tenemos un gobierno más aceptable que el anterior, en el sentido de que es más inclusivo, está intentando desarrollar una relación más razonable con las distintas minorías, pero que sigue siendo percibido como excluyente por buena parte del país. Tenemos un problema de gobernanza extremo, enorme corrupción. Básicamente el Estado iraquí es extraordinariamente endeble y no es capaz de hacer frente al Estado Islámico. La única minoría que está peleando con éxito son los kurdos, pero en Occidente no estamos apoyando a los kurdos con decisión, básicamente por dos motivos. Primero, porque si apoyamos a los kurdos, en el fondo estamos alimentando la destrucción de la unidad de ese país. Y en segundo lugar, y esto es más terrible en el fondo, por Turquía. Turquía, miembro de la OTAN, supuestamente gran aliado nuestro, tiene mucho más interés en pelearse con los kurdos, en destruir a los kurdos, que son una minoría que también existe en la propia Turquía, que en combatir al Estado Islámico. Por lo tanto, la situación está bastante bloqueada. Luego está el hecho mismo del Estado Islámico, que es una organización de cariz novedoso. Por un lado, es una organización terrorista clásica, que utiliza los métodos de siempre. Por otro lado, es un movimiento que ya tiene armas pesadas, que tiene un ejército, es decir, que actúa casi como una fuerza convencional. Y en tercer lugar, es una cosa híbrida, novedosa, que utiliza con gran habilidad las redes sociales. Y en Occidente no hemos sabido realmente darle respuesta a ese reto, ¿no? Y luego tenemos Siria. Yo diría que ahí es donde Occidente realmente está fracasando de manera más estrepitosa. En Siria tenemos al dictador Bashar al-Assad, que goza del apoyo de Irán y de Rusia. Irán y Rusia yo creo que no están dispuestos a dejarle caer. De hecho, la novedad más interesante reciente es que Rusia ha aumentado enormemente su apoyo militar a Siria, a través de un puerto y de una base aérea prácticamente controlada por los rusos. Por otro lado, los iraníes están muy crecidos después de su acuerdo con Estados Unidos y con la comunidad internacional en relación con el tema nuclear. Sí. Y ahí se ha producido, digamos, un impasse de muy difícil de resolución. Los europeos últimamente han sugerido una salida a la crisis de Siria. La idea sería una etapa negociadora de 6 meses. Se permitiría a Assad permanecer en la presidencia del país durante esos 6 meses y después pasaría a un segundo lugar, a una especie de presidencia honorífica del país, pero apartándole de la toma de decisiones. Dudo mucho que esto pueda tener éxito. Mientras tanto, han muerto 260.000 personas, hay 4 millones de refugiados y centenares de miles de desplazados. Realmente la situación en Siria es dramática en estos momentos. ¿Qué solución puede tener la crisis de los refugiados sirios en Europa? Porque, bueno, ahí está la foto del niño Aylan Kurdi, sí, de 3 años, huyendo con su familia en una balsa inflable en el Mediterráneo y que apareció ahogado en una playa de turistas en Turquía. Han llegado 300.000 personas este año, y eso que los cálculos parecen muy conservadores, que es más del total de lo que pasó el año pasado. En Hungría han cerrado las fronteras, ya los inmigrantes, los refugiados no saben por dónde entrar a Alemania, Austria, España, donde puedan vivir decentemente. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, como dijo el presidente Obama después de la entrevista con el rey Felipe, tenemos que atacar el problema en su raíz, en su origen. Pero al mismo tiempo el propio presidente reconoció en su entrevista con los visitantes españoles que carece de una estrategia para Siria. Estados Unidos no está dispuesto a enviar a tropas para luchar sobre el terreno. Curiosamente, el Reino Unido y Francia, por primera vez en muchos años, están, digamos, manifestándose de una manera más beligerante que Estados Unidos. Este verano ocurrió una cosa inédita. Un drone de la Fuerza Aérea Británica asesinó a un yihadista británico en Siria. Esta es la primera vez en la historia que un país europeo asesina a un yihadista de su propia nacionalidad en un espacio que no se considera, digamos, fuera del contexto de una guerra
declarada, ¿no? Sí. Y las autoridades francesas, aunque no tienen drones armados, carecen de esa tecnología, han anunciado, Manuel Valls, el primer ministro francés, ha anunciado que piensan hacer lo mismo. Por lo tanto, tenemos una curiosa paradoja, ¿no? La administración Obama está siendo extraordinariamente cauta y, en cambio, los europeos, generalmente mucho más reacios a usar la fuerza, están adoptando una postura más beligerante. El problema es, por lo tanto, que somos incapaces de resolver el problema sirio. ¿Qué ha ocurrido con los refugiados? Había 2 millones de refugiados sirios en Turquía, 1,1 millón en Líbano y más de medio millón en Jordania. Estas personas estaban esperando a ver si la comunidad internacional hacía algo en Siria antes de decidir si regresaban o no. Finalmente, por el boca a boca, por los medios de comunicación, han llegado a la conclusión de que nadie va a hacer nada en Siria y, por tanto, han optado por una decisión que es extraordinariamente desesperada. Imaginémonos todos lo que supone coger a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y lanzarte a la aventura pagando dinero a los traficantes de personas, grandes sumas de dinero, y lanzarse a la aventura de cruzar medio mundo, ¿no? para ir a un rumbo desconocido. Europa, sinceramente, creo que ha hecho lo que ha podido. Yo tengo una gran admiración personal por la canciller Angela Merkel de Alemania. Ella, en un primer momento, abrió las fronteras. Esto provocó un cierto efecto llamada. Se estableció, digamos, un corredor por el cual la gente avanzaba desde Hungría, Austria, Serbia, Hungría, Austria y Alemania. Sí. Y ante la avalancha terrible, ¿qué ocurrió? Que los socios políticos de la señora Merkel, muy conservadores, el partido CSU de Bavaria, sí, básicamente le tuvieron que decir: señora Merkel, no sea usted tan generosa, basta. A raíz de eso se ha cerrado temporalmente la frontera en Alemania. Lógicamente los austríacos han tenido que hacer lo mismo y los húngaros también. Esto denota también que los europeos estamos muy divididos. Cuando nuestro lema oficial es unidos en la diversidad, en la realidad estamos siempre desunidos en la adversidad. Lamentablemente ese es el sino europeo. Una última pregunta, no puedo dejar de hacérsela, pero antes de entrar acá, me decía que había estado usted de visita en Corea del Norte. Corea del Norte es posiblemente el país que tiene el régimen más cerrado del mundo. Un país con 24 millones de habitantes, uno de los ejércitos más numerosos del mundo, una dictadura férrea desde cuando ese país fue creado por Kim Il-sung en los años 40, y luego vino su hijo Kim Jong-il, un hombre bastante singular, y ahora desde el año 2011-2012 está Kim Jong-un, un hombre joven. Pyongyang es la capital. Cuando aparecen fotos desde los satélites, mientras en Corea del Sur se ve llena de luz, como un país moderno, Corea del Norte se ve un país apagado. Casi nadie puede ir a Corea del Norte. ¿Cómo es Corea del Norte? Pues ha sido una gran sorpresa para nosotros. Nosotros hemos ido a invitación del gobierno coreano del norte, quiero que esto quede claro, y por lo tanto... demostraron lo que ellos querían mostrar. Pero... Efectivamente, tampoco no pretendo ignorar que es un régimen totalitario atroz. Se calcula que hay unas 200.000 personas detenidas en campos de concentración, campos de trabajo. En los años 90 hubo una hambruna horrible, murieron millones de personas por falta de alimentos. Y precisamente sabiendo todo esto, yo me esperaba encontrarme con el país más atroz del mundo. Y para mi sorpresa, a pesar de que es un país pobre, un PIB per cápita de $2.000, uno de los países más pobres del mundo, a pesar de eso, tiene un aeropuerto moderno, unas infraestructuras bastante modernas, la ciudad es muy agradable, es una ciudad bella, tiene un gran río que la atraviesa. Las personas que hemos podido conocer son de un trato muy afable, no es un país gris, oscuro, triste, los niños ríen por las calles, las mujeres tienen aparentemente una relación con los hombres de una cierta igualdad, los guías hablan un excelente inglés, aunque nunca han salido de Corea del Norte, algunos hablaban un excelente español y no era por influencia cubana, como suele ocurrir en otros países totalitarios, excomunistas, etc. Por lo tanto, una realidad más compleja de la que yo me esperaba. Insisto, no quiero idealizar en absoluto lo que es evidentemente un régimen atroz, pero nuestra mera presencia, el hecho de que nos hayan invitado, demuestra, me parece, que hay un cierto interés incipiente por abrirse al mundo. Están incluso intentando desarrollar su propia industria turística para atraer visitantes chinos. Yo creo que algo se mueve en Corea del Norte. Otra mirada. Gracias por haber estado aquí, Charles Powell, director del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes, hasta la próxima.